en la alabanza, se gozó en todo lo que tiene que ver con la palabra, con los cánticos, con las ofrendas, con los diezmos, con las primicias y todo lo que pudimos dar. Pero ahora seguimos, amén, hermano. Vamos a continuar con lo que Dios tiene en el maná, la palabra de Dios. Yo le invito, hermano, a que hagamos allí levantar las manos. Vamos a levantar las manos un minutico. Todo, ¿cierto?, en reverencia, hagámoslo con amor. No lo haga por una orden de un hombre, hágalo por la palabra que nos va a dar el Señor, amén. Y levantemos las manos un minutico. Yo voy a controlar aquí y digo ya. Bueno, gloria a Dios. Mire cómo pasa un minutico, ¿cierto? De tan rápido, ¿cierto? Y usted de pronto en ese minutico, no sé cuántos le pidieron algo a Dios por haber levantado las manos. Si eso es un hombre cuando le dice a uno que levantemos la mano, ¿cierto? Por instrucción de la palabra que se va a dar hoy. ¿Y cómo será cuando necesitamos urgentemente levantar las manos? Cuando usted necesita de una victoria, cuando usted necesita de salir de un problema, de una angustia, de una situación dura que podemos atravesar o pasar, de tantas por las cuales hemos pasado también y atravesado. Así que hoy la palabra del Señor nos está enseñando que cuando levantamos las manos, amén. Cuando levantamos, ¿qué? Las manos, cuando levantamos las manos. Y hay un testimonio en la palabra. Cuando el pueblo de Israel llegó ya a la tierra de Canaán, cuando salió de la esclavitud y del pecado que lo tenía el pueblo de Egipto, y Moisés, su líder, lo había ya libertado con la ayuda de Dios, pero estaban pasando, iglesia, por una tierra donde iban a llegar con el primer ataque que ellos se iban a encontrar. Y dice la palabra de Dios allí en el capítulo, en Éxodo capítulo número 17. Vamos allí a Éxodo capítulo 17. Y ahí encontramos un testimonio de gran bendición para la iglesia y para nosotros, y para cada servidor, para cada líder. Y es de que se presentó una guerra, la primera casi guerra que tuvo Moisés para con los habitantes de las tierras que le prometió Dios que iban a hacer de parte de ellos. Y es la guerra con Amalek. Dice allí en el capítulo 17 de Éxodo, en el versículo número 8. ¿Versículo número qué? 8. Bueno, entonces vamos allí y hacemos lectura de la palabra en la gracia y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios, ¿en dónde? En mi mano, en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, dice la palabra. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía ¿quién? Amalek, ¿cierto? El contrario, mire. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Es decir, lo sentaron sobre una ¿qué?
sobre una piedra, dice la palabra de Dios, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso, ¿qué, hermano? El sol. ¿A qué hora más o menos se pone el sol? ¿Cierto? A las 6. Cosa característica que en México, cuando estuvimos nosotros con la hijita en la operación, el sol allá se oculta casi a las 9, 8 de la noche, 8:30, según el tiempo. Si está frío, pues de pronto a las 8, pero vimos ese fenómeno allá, que tiene la Ciudad de México y también donde estuvimos allá en Morelia. Y vimos esa experiencia que Dios tiene para con otros lugares. Y gloria a Dios, hermano, porque aquí dice que hasta que se puso, ¿qué? El sol, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. Y Josué en el 13 deshizo a Amalec y su pueblo a filo de ¿qué? De espada. Hubo una victoria allí. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo de el cielo. Mire que aquí ya Dios le estaba dando instrucciones a su hijo, a su líder Moisés, para que le fuera cediendo el mando también ya a Josué. Y dile a Josué, oiga, y dile a Josué, ya Dios estaba ganándose la confianza con Josué y le dio la primera victoria también aquí a este varón. Y Moisés, dice la palabra aquí, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa ¿qué? Estandarte, ¿cierto? Así que, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y eso se ve hasta el día con algunos que todavía existen de esas familias de Amalec. Amalec, iglesia, una familia que se le llama en la palabra por familia se le llama amalecitas, descendientes de este hombre, Amalec. Y Amalec era nieto de Esaú. ¿Quiénes hemos oído hablar de Esaú, cierto? Todos. Esaú, hermanito de Jacob, quien le vendió la primogenitura a Jacob. Le entregó todo a Jacob, a su hermano, por un plato de ¿qué? De lentejas, ¿cierto? Entonces este joven, iglesia, después de que reconoció y vio que había perdido lo primogénito de Dios, la gracia de Dios, se llenó de ira y se llenó de odio y se llenó de una cantidad de cosas. Y fue tanto que su hermano Jacob tuvo que huir, ¿cierto? Dice la palabra. Y se fue por allá para la parentela de unos familiares. Y allá estuvo por un tiempo huyendo, porque este Esaú se le levantó, como se dice allí, un espíritu de odio contra su hermano. Porque también su madre, oiga, participó para que Jacob engañara a Esaú. Hubo un engaño. Usted lee la palabra y ve allí que también hubo un engaño. Hubo una ventaja. Y la mamá se prestó para eso. Y este varón, iglesia, entonces se fue, como se dice, al mundo y hizo cosas que no debería de hacer. Y esta familia de los amalecitas, iglesia, era una tribu nómada y eran feroces, feroces. Eran iglesia de combate, eran guerreros y eran organizados en esa área, muy organizados en esa área. Derribaban ciudades y combatían y eran hombres fuertes y valientes, iglesia, para la guerra, para quitar, iglesia. Y vivían en la región desértica del Mar Muerto, lo enseña la palabra de Dios.
y eran saqueadores, oiga, saqueadores, y también incursionaban poblaciones y robaban sus bienes. Pero lo más tremendo, iglesia, que el placer de ellos era matar. El placer de ellos era matar. Les gustaba asesinar. Y así hay ciudades, y así hay pueblos, y así hay lugares, iglesia. Colombia no se escapa. Con la guerrilla, con la FARC, con el Ejército de Liberación, los mismos paramilitares, las AUC, el mismo ejército, iglesia, le ha tocado combatir. Y hemos visto, iglesia, cómo aquí en 40 o 50 años, grupos que se tomaban un pueblo completo, una ciudad. Mire el Chocó cuando se tomaron allá y mataron a los niños, mataron en una iglesia una cantidad de gente. Y entonces así también hay personas que les gusta matar, les gusta asesinar, les gusta que se publique sus intentos de saqueadores, de incursionistas, iglesia, que roban bienes, secuestran, matan, chantajean a la gente, y eso existe. Y es un espíritu, hermano, que se mueve, que se mueve. Y entonces, cuando llegó Moisés, se encontraron con esta gente que violenta, robaban y mataban, pero se gozaban era matando siervos. Y uno de los grandes insultos en la cultura de Israel era llamar a alguien como decirle amigo de Amalek. Para alguien insultar a una persona allá en esas regiones, culturalmente, entonces le decía, ole, amigo de Amalek. ¿Qué le estaba diciendo a esa persona con eso? Insultándolo. Le estaba diciendo saqueador, hola saqueador, hola ladrón, hola asesino. Eso le decían culturalmente en el pueblo allá cuando una persona quería insultar a otro. Tremendo, ¿cierto? Cómo esa familia se dio a conocer en esas áreas, en esas actitudes, en esa forma de vida, iglesia. Así que era un insulto, era llamar amigo de Amalek. Cuando los israelitas entraron en la región, los amalecitas vieron la oportunidad perfecta, oiga, perfecta, tanto para el placer como para el provecho. Porque también tenían, oiga, un espíritu de desorden. ¿Cuál era el adulterio? ¿Cuál era el adulterio? Este varón nació de un concubinato, es decir, su padre no era casado, sino que tenía varias mujeres. Y Esaú también dio mal ejemplo a estas familias, tenía varias mujeres, como cuando se le llama que era polígamo, ¿cierto? Y también otros siguieron concubinatos. Y este Amalek nació de un concubinato. Entonces mire la estirpe de este joven, de este niño, de esta persona. ¿Y quién va a creer, hermano, que en los genes viene muchas cosas en el ser humano? Y también por eso dice que en las transgresiones, dice la palabra, que en las transgresiones. Y usted tiene que examinarse cuando va a los retiros, cuando los pastores invitan, por ejemplo, van a haber retiros. Y allí es donde uno se hace libre con el poder del Espíritu Santo de tantas ataduras por las cuales nosotros venimos de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros ancestros, de la cuarta, tercera, segunda y primera generación, siervos. Y estos varones todavía tienen ese espíritu. Un amigo mío militar que le tocó estar allá en la tierra de Israel y estuvo y conoció estas familias, y ellos andan acampando por toda la tierra, son nómadas, nunca tienen un lugar, se quedan un mes o 3 meses o un mes larguito y luego levantan sus carpas y se van para otro lugar, y todo el tiempo la pasan así, allá en las tierras de Israel.
Y entonces él le tocó ver eso como militar, y tiene una cantidad de testimonios, porque él se congregaba allá en la iglesia de Kirama y me contaba todos esos testimonios cuando él estuvo allá pago por el ejército de Colombia, y él era un francotirador, y a él lo contrataban para que les enseñara a esa gente allá a ser francotiradores. Mire cómo es lo tremendo, ¿no? Y bendito y alabado sea el nombre de Jesús, porque el pueblo de Israel estaba ¿con quién? Con Dios, iglesia, estaba con Dios, tenía el poder de Dios. Entonces esta gente se metió, fue con Dios, se metieron con Dios, porque este pueblo estaba guiado ¿por quién? Por Dios, porque había una promesa, y Dios no engaña, y esa promesa habría de cumplirse. En este tema, iglesia, cuando levanto las manos, entonces he tenido un primer punto, y es de que Amalek es provocación. Amalek es, ¿qué, hermano? Provocación. Dice en el versículo número 8, en la palabra allí donde leímos: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, allí en aquella ciudad. Se volvieron opositores, no le dieron permiso para pasar, se negaron, iglesia, y lo tremendo de esta gente era que atacaban, iglesia, por la retaguardia, eran traicioneros, nunca atacaban de frente, sino, iglesia, esperaban que tal vez ellos estaban cansados, ellos venían de caminar, iglesia. También el pueblo de Israel venía en épocas de murmurar, habían tenido por allá un momento con la roca que no daba el agua, y entonces, iglesia, también habían murmurado, pero ya Dios estaba preparando a Josué para un ejército de valientes y de hombres esforzados, pero el que daba todo el poder a este ejército era ¿quién, hermano? Dios. ¿Quién es el que nos da las fuerzas? Dios, hermano. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel, extractivo nómada. Timná, iglesia, fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Lo hice allá en Génesis 36:12, iglesia. Amalek venía de una familia con malas costumbres, que era de su padre Esaú, que le llamamos los edomitas. Cuando usted oye hablar de los edomitas, son de los de Esaú, de ahí viene ese edomitas, de Esaú, iglesia. Y tenía varias mujeres, y era de familia de concubinato. Amalek era hijo de una madre que su nombre significa, iglesia, mire lo que significa ese nombre de esta mujer, Timnat, iglesia: renegar, oponer, resistir y frenar, siervo de Dios. Y note que a nosotros en muchas épocas y en momentos nos vienen pruebas de estos espíritus, iglesia, que nos quieren hacer daño, de colocarnos a renegar, a oponernos, a resistir y también a frenar, iglesia, muchas cosas de las que Dios tiene para con nosotros. Y esos espíritus están siempre mirando a ver cómo nos quieren atacar a nosotros. Estos espíritus, iglesia, obran todavía en las potestades. Por eso dice que nuestra pelea no es contra ¿qué? Sino contra ¿qué? Contra potestades, iglesia. Y la gente le echa la culpa al vecino, o que me están haciendo brujería, o que hechicería, o que la mala suerte, o que otras cosas. No, hermano, las influencias actúan, porque ellos son sutiles, iglesia, y hacen cosas, y nos atacan aquí, la mente, y nos quieren hacer daño, iglesia. Y entonces mira el significado donde esta mujer, iglesia, tenía este problema, y era renegar, oponer, resistir, frenar. Y el abuelo Esaú, iglesia, de Amalek, era un resentido sin causa debido a su debilidad. ¿Debido a qué?
a su debilidad, iglesia. Porque este hombre, por un buen olor a la lenteja, y llegó como con un deseo de comer, y olfateó ese olor que su hermano estaba preparando allá, porque la mamá le enseñaba, y pues engatusaron ahí a este varón, y le dijo: dame esa lenteja, dame de ese olor, de ese sabor, quiero comer. Y entonces hicieron un negocio, y él le entregó la primogenitura. Y usted sabe lo que es la primogenitura, iglesia, de un hijo suyo, de un hogar, el primero que nace. Y qué bendición, iglesia, y esto se cumplía en aquel tiempo. Así que, siervos de Dios, Amalé era un resentido, y debido que venía de la generación de Esaú, iglesia, los amalecitas fueron el primer pueblo cananeo que atacó a los israelitas después de la salida de Egipto. Y siervos de Dios, el espíritu de Amalé viene para tratar de pisotear tu vida. Él quiere pisotear tu vida, quiere pisotear el plan divino, quiere pisotear lo que Dios tiene para con usted y para conmigo. Usted hay veces que puede sentir desánimos, puede sentir, iglesia, yo no quiero ir al culto, puede sentir cosas, iglesia, pues póngase firme y aprenda de esto que pasó aquí, porque vamos a ver qué espíritu lo puede estar atacando a usted o a mí, iglesia. No se escapa pastor, no se escapa servidor, no se escapa líder, no se escapa niño, niña, siervos de Dios, porque son opositores, hermano, y vienen a pisotear el plan y el diseño de Dios, de lo que se está haciendo en la obra, las programaciones, las campañas y todo lo que se pueda hacer, siervos. Había una campaña en Pradera que el pastor Carlos Ordóñez invitó a una mujer que había sido bruja en los llanos orientales, una bruja muy reconocida. Iban hasta los presidentes de la república allá al llano oriental, y allá le consultaban a ella. Ella estuvo en mi casa durmiendo casi 3 días, todo el tiempo la campaña la hospedamos, y ella nos contaba todos esos testimonios de grandes hombres que ella le pagaban 1 millón, 2 millones por consultar a las huestes de maldad, iglesia. Y tenía un poder esa mujer tremenda, pero Dios la sacó, iglesia, la sacó de la brujería y la empezó a usar y a que sirviera para con el apresto del evangelio. Y entonces predicó por toda Colombia, no sé a dónde estará ahora, pero el hecho de que esa mujer estuvo allá en Pradera y nosotros nos metimos en ayuno y en oración. Y usted ha de ver, iglesia, el ataque tan malévolo de Satanás para contra esa mujer. Pero porque sabía lo que iba a suceder y los planes de Dios que tenía con esa mujer para llevarla a muchos rincones de Colombia, evangelizando, y ella dando el testimonio que había sido una servidora de Satanás. Y usted sabe, hermano, lo que es un hombre y una mujer pararse a decir que fue un servidor de Satanás y ahora le sirvo a Cristo, como le sirvió Pablo y Pedro y todos aquellos apóstoles. Y entonces estábamos allá, iglesia, en la tarima, ella parada, y empezó la palabra, y entonces estábamos orando porque nos ubicaron a unos en unas posiciones. Usted se para aquí, hermano Mondragón, usted allí, usted allá, y éramos como 20 servidores y líderes, iglesia, y el pastor nos tenía como aquí está haciendo Josué. Por eso al pastor hay que obedecerle en muchas de sus labores, iglesia, y en todas sus necesidades que tiene para con la iglesia. Y entonces a mí me ubicó: usted me queda aquí, Jorge, y a Julano allá, y usted allá, y rodeamos la tarima, iglesia. Pues déjeme que empezó la mujer a orar para empezar la predicación, y cerré yo los ojos cuando vi una cantidad por primera vez, iglesia, visiblemente, vi cómo los demonios se querían subir a la tarima, a un remolque de esos recolectores de cosecha.
que son de la agricultura, usted los conoce, era un planchón grande. Y ella estaba ya orando para comenzar a predicar y los demonios queriéndosele subir allí. Y por primera vez, iglesia, conocí yo los demonios. Y eran de cuenta como usted ver un palo de escoba, cuando una escoba de esa ya está deteriorándose, así era el pelo, como si fuera pelo, cuando usted ve una escoba que ya está como mojada y está feonga y ya está como para botarla, así eran, iglesia. Y subían y trataban de subir, pero no pudieron subir. Y entonces yo le dije, Señor, ¿qué es eso? Y abrí los ojos y lo seguí viendo ya físicamente, literalmente con mis ojos ya físicos. Ya no espirituales, iglesia, sino que el Señor me lo permitió ver, siervos, físicamente. Y entonces ella paró la oración y dijo, vamos a orar. Y entonces el Señor me dio allí la respuesta de ese sobrenatural que me permitió Dios a mí, iglesia. Porque Dios se lo puede permitir a cualquier hombre o a cualquier mujer o a cualquier niño. Mi hijo fue al infierno, Dios le permitió ir al infierno y a otro ir al cielo. El mismo día en un retiro que hubo en la iglesia. Y ahí Dios lo llevó a uno al infierno y a otro lo llevó, a mi hijo lo llevó al infierno y al otro lo llevó al cielo, iglesia. ¿Y cómo le parece que entonces esta mujer metió allí a hacer guerra espiritual? Acompáñenme porque Satanás me está queriendo atacar la predicación. Y sí, 3, 4 minutos de guerra espiritual toda la iglesia, hermano, y vino y empezó un aire apacible por todo ese lugar, iglesia. Y el Espíritu Santo empezó a moverse, iglesia. Y esa mujer empezó a predicar y la gente a gritar, iglesia. Y los demonios a salir de esas personas, siervos, eso fue tremendo. Y entonces, hermano, eso es sobrenatural, ver todo eso, esas experiencias. Y nosotros, yo ya prestado una camioneta, iglesia, para traer una joven de por allá de una casa. Y no había cómo traerla, entonces vinieron por las llaves, don Jorge, préstenos las llaves del carro para traer a esta joven porque quieren traer una muchacha que está inválida, que es del Ateneo Comercial y no ha podido volver a estudiar y esta lleva como yo no sé cuántos días. Claro, traiga. La trajeron en una sillita de esas. Y la colocaron allá adelante, iglesia. Cuando esta mujer empezó a orar ya por los enfermos, a hacer libre a los cautivos, a los presos y a los que tuvieran pecado y maldad y inmundicia, y oró esta mujer, cuando esa muchachita se va parando de esa silla, hermano, aleluya, sí. Se paró de esa silla, hermano, esa joven. Y entonces brincaba, iglesia, y saltaba. Y ella le decía, corre, y ella corría, iglesia. Hoy en día la mayor parte de esa familia está en el evangelio. Fueron duros para venir, iglesia, pero he ido a Pradera y han ido desgranándose. Uy, ya está, mira, está la tía de ella, está la prima, está la sobrina. Y gloria a Dios, hermano, porque Dios va haciendo la obra. Dios se encarga de todo, siervo, con un milagro. Y allí hubo milagros ese día. ¿Cuántos lo creen que el Señor va a hacer milagros hoy también? ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos lo creen? Amén, yo lo creo, iglesia, porque el poder del Espíritu Santo es poderoso. Porque Satanás no te va a pisotear. Porque tú tienes el poder ¿de quién? De Dios, iglesia. Él quiere pisotear el diseño de Dios. Él quiere pisotear tu liderazgo y la familia. El espíritu Yamalé es odio, iglesia, es resentimiento. Ataca todo lo que es legal, oiga. Él le gusta atacar todo lo legal. No el legalismo, sino lo legal, lo correcto, lo de la palabra de Dios, el obedecer a Dios. Si usted no está adulterando, Él lo quiere atacar para que adultere. Lo quiere que usted se vuelva ilegal, que usted se vuelva, iglesia, en la pornografía, en la drogadicción, en el alcoholismo, que usted vuelva atrás.
Eso quieren estos demonios y estos espíritus, iglesia. Siembran odio y resentimiento y ataca todo lo que es legal. Amalek, iglesia, heredó el odio de su abuelo Esaú para con Jacob, que le llamó el padre Israel. Porque usted sabe que Jacob tuvo allí un momento para volver de regreso a la tierra de Esaú. Tuvo un peniel, iglesia, tuvo un momento difícil. Tuvo un momento duro y él, hasta que Dios no le dio la autoridad, no pasó a la tierra ya. Y allí está una marca, iglesia. Allí hizo un altar sobre ese lugar, Jacob. Y aquel hombre, iglesia, aquel ángel le dijo: ya no te llamarás más Jacob, sino como Israel. Israel, iglesia. Y Dios arregló la mente y el espíritu de Saúl, que quería vengarse de su hermano cuando llegara, pero no, hasta en sueño Dios arregló toda esa situación para con Esaú y para con Jacob, y arreglaron cuentas, iglesia. Y el uno se fue para un lado y el otro, ¿para qué? Para otro lado, iglesia. Y este hombre le dio como garantía, como recompensa, como perdón, iglesia, le dio también animales. Traía una cantidad de animales y entonces le dijo: esto es para ti, Esaú. Y él no los quería recibir. Le dijo: no, yo también tengo muchos. Le dijo: no, son para ti. Y se los tuvo que aceptar. Amén, hermano. Por gratitud y por recompensa a todo el daño que se hicieron estos dos hermanitos, iglesia. Así que Amalek significa belicoso. Los de este espíritu son belicosos. Pueblo que lame, roba el fruto del trabajo, iglesia. Por eso cuando una persona dice que robó a otro, tiene estos espíritus, iglesia. Tienen esos espíritus, espíritu de robo, que vienen de todas estas generaciones. Ataca el área económica y también de la familia, iglesia. Los de espíritu y Amalek atacan, iglesia, la economía de la familia, roba el fruto del trabajo y ataca, iglesia, belicosamente, belicosamente. Yo veía la radiografía muchas veces de los, ahorita le quieren dar una situación de arreglo formal y de la verdad a lo que tiene que ver con la FARC, el Ejército de Liberación, los paramilitares, las AUC, bueno, y todo eso que se oye hablar allá en la JED, eso de la paz. Y yo analizo todo eso y cómo están mintiendo y engañando a la gente. Siervo, en vez de salir y decir francamente la verdad ya. Si queremos arreglar, arreglemos con la verdad, pero no con sutilezas y no con pañitos allí, iglesia. Al que hay que perdonar, hay que perdonarlo, iglesia. Y Colombia necesita un perdón. ¿Cuántos lo creen? Así que Amalek no es amigo de los propósitos de Dios, hermano. Él no es amigo de los propósitos de Dios. Deuteronomio 25:17 dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de ¿dónde? De Egipto, oiga. De Egipto, que significa, iglesia, esclavitud del pueblo de Israel. Él salió de ser esclavo con Faraón. Porque usted y yo también hemos salido de la esclavitud del pecado, de la maldad, de la inmundicia, de cuántas cosas, iglesia. Usted se hace un examen y cuántas cosas no ha dejado. Pero esté muy firme, porque el maligno está mirando como león rugiente, mirando a quién devorar, para volverle a acomodar lo mismo que te quitó, lo que te había puesto, pero que Jesús ya te lo ha quitado con el poder del Espíritu Santo. Así que Amalek ataca por la espalda, por la sorpresa, iglesia, y siembra discordia, siembra división. Cuando usted, iglesia, un hermano venga a murmurar de un líder, del pastor, iglesia, no, un momentico, vamos a orar, hermano. Vamos a orar, hermanito. Yo no quiero que hablemos mal del pastor, ni del servidor, ni del líder, ni del hermano. Y entonces usted, hermano, está firme allí, y esa persona de pronto le puede crispar a usted, se le puede molestar o alguna cosa, porque todo debe ser ¿en qué, mano? En paz.
No falta que haya divisionistas en la iglesia, y también, iglesia, usan sistemas traicioneros. Y entonces usted debe estar muy atento a cómo habla. Debemos de hablar en la paz de Cristo y en la justicia de Cristo para con un hermano o una hermana, un servidor o un líder, iglesia. Porque estos demonios causan esas discordias, causan todo eso. Amalé es astuto, sabe tus debilidades, te ataca en medio de la enfermedad. Cuando estás cansado, Amalé no tiene temor de Dios y respeta hasta la autoridad, iglesia. Noten, hermano, el gobierno que tenemos actualmente sin criticar o sin murmurar. Pero, iglesia, ya se está viendo todo. Se está viendo todo. Yo no sé si a usted no le duele. No sé si a usted no le duele y nosotros no somos perseguidores. Porque hasta en este momento donde estamos apoyando gente que tiene que ver con el LGTBI. Amén, hermano. Y esto se está propagando por todas las familias. Por todas las familias. Nosotros los pastores nos estamos preparando por si llegará el momento en los años venideros, muchas de estas necesidades que vamos a tener que enfrentar, iglesia. Pero ya en este gobierno se empezó a ver, iglesia. Y bendito y alabado sea el nombre de Jesús, a donde llega el degenero de las cosas. Ya se han nombrado 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 cargos de problemas de seres humanos con esta enfermedad, iglesia, con estos demonios y con estos espíritus. Y a la gente no le gusta que nosotros hablemos así, pero hay que hablar con la verdad, iglesia, de nombrar autoridades, iglesia, hasta del mismo ejército con este espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, iglesia. Y ya no hay vergüenza a los periodistas para nombrarlos y anunciarlos siervos de Dios. Y hay que orar por todo este país y hay que orar por ellos, hermano, porque nosotros la iglesia estamos llamados a orar por ellos. A orar, hermano. Son muchos los hombres que nosotros en Pradera ayudamos con ese problema. Y salieron algunos, otros no, iglesia. No salieron y se quedaron. Y entonces le llegó la enfermedad del SIDA, que es lo último que el diablo les coloca a ellos, iglesia. Se empiezan a podrir por aquí, por detrás y por todos los órganos genitales. Y la sangre se les corrompe, iglesia. Y terminan en unos lugares donde la piel se les empieza hasta a caer, iglesia. Entonces los tienen que refugiar, los tienen que llevar a lugares montañosos o lugares donde ya no los vean. Siervos de Dios, me ha tocado a mí todo eso. Créanlo, hermano, porque el que sigue con el pecado, la paga del pecado es ¿qué? Muerte, iglesia, es muerte. Así que Amalé no tiene temor de Dios y respeta la autoridad, iglesia. ¿Usted cree, hermano, que cuánto dinero dieron esta gente a este gobierno que ganó para elegirlo, iglesia, con los dineros? Porque manejan mucho dinero, iglesia, para que hagan esos nombramientos, siervos de Dios. Y hay que orar por nuestro país. Ore, hermano, ore por el presidente Petro, ore por los senadores, ore por los representantes, iglesia, porque van a haber nombramientos que usted nunca esperaba en nuestro país, iglesia, por la inmoralidad que se ha tomado ya a las autoridades. Estos demonios, iglesia, que fluctúan y que están allí, siervo, y que usted como iglesia se debe de ¿qué, hermano? De cuidar, iglesia. Siervos, hay un paso segundo, la defensa contra Amalé. ¿Cómo nos defendemos contra Amalé, iglesia? Y hay que asignar tareas. Aquí vemos a Moisés asignando una tarea y en el versículo 9 le está diciendo: y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalé, porque mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Oiga, iglesia, hay que preparar tareas,
Hay que hacer campañas evangelísticas, hay que hacer retiros, lo que está haciendo el pastor, iglesia. Hay que congregarnos, hermano. Debemos de prepararnos para ayudar a toda esta gente que la está tomando estos demonios, siervos. Y nosotros debemos de cómo desarmarlos, cómo ayudarlos, cómo bendecirlos. Porque yo fui una iglesia alcohólico, yo era prostituto, yo era drogadito, iglesia, y andaba con armas y con tiros por toda parte. Pero a mí vinieron los que ya no tenían esos demonios y me hablaron del evangelio, iglesia, y poco a poco el Señor me fue liberando, siervos, y aquí estoy. Y alabo el nombre de Jesús, más de 33 o 34 años, siervo de Dios. Pero han sido muchos los ataques también, pero también han sido muchas las victorias en Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermano? Moisés nombra a Josué y da instrucciones. Hay que nombrar y dar instrucciones, iglesia. Escoge varones y sal a pelear. Debemos de formarnos, iglesia, de capacitarnos, de leer la palabra y cómo ayudar a nuestras familias. Cómo ayudar a nuestras familias para que estos demonios, iglesia, no los invadan, no los inunden. Porque también, mire, allí el jefe que era Moisés, el líder, asumió también, iglesia, una responsabilidad. Y dije, yo me voy a la cima. Había una montaña allá en ese campo donde iban a tener tal vez esas batallas, iglesia. Y yo me voy a la cima y me llevo la vara de Dios. Me llevo la vara de Dios. ¿Usted lleva la palabra de Dios, hermano? ¿Usted lleva la palabra de Dios? ¿No se avergüenza de llevar el evangelio? ¿Usted no le da pena, iglesia, cargar la palabra de Dios, o le da pena cargar la palabra de Dios? Lleve la palabra de Dios, así sea en la mochilita, en el bolso, iglesia, pero llévela, tráigala a la iglesia. Ahora estamos trayendo el celular, pero iglesia, para mí no es lo mismo, ¿cierto? Deberíamos de traer, ¿qué, hermano? La palabra de Dios, la palabra de Dios, para que la levante, para que usted la lea allá en el altar familiar, en el devocional, iglesia, en todo momento. Lea un capítulo, haga estrategias con la palabra de Dios y dígale al Señor, háblame hoy, porque Moisés asume su propia tarea. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, mañana yo estaré con la vara de Dios en mi mano, iglesia. Usted debe estar con la palabra de Dios todos los días. Simbólicamente, iglesia, la palabra, siervo, allá en esa vara, yo le digo, es la Biblia hoy en día. Es la Biblia, el ejemplo para nuestros hijos. El hacer allá el altar antes de acostarse, hermano, busque un momento especial y 20 minuticos, 15, ¿qué diré? Antes de que les dé sueño, antes de que se canse y llegue, diga, me estoy cansando y quiero dormir. Iglesia, lea la palabra. Yo ya voy nuevamente con mi familia, ayer terminamos jueces, ya terminamos anoche. Y tremendos esos testimonios que uno ve allí, iglesia, que le enseña el Señor a uno. Así que, siervos de Dios, hermanos, así como Moisés levantó la vara allá, hermanos, mientras José luchaba, Moisés oraba allá en esa montaña. Mientras Josué peleaba con sus manos y la espada, iglesia, Moisés oraba. La vara alzada era como la bandera izada, iglesia. Cuando Moisés levantaba esa vara, iglesia, Dios se glorificaba, ¿cierto? Y cuando Moisés levantaba sus brazos, él prevalecía, dice la palabra de Dios. Pero cuando Moisés bajaba la mano, prevalecía, ¿quién, hermano? El espíritu ¿de quién? De este que quería atacar, de este que quería atacar. Pero él se llevó, iglesia, como sus dos guardaespaldas, sus dos servidores, sus dos líderes, sus dos de confianza. Siempre los pastores, los líderes, tienen uno o dos personas de confianza que van a salir para una parte y le dicen, ve, hermano, fulano de tal, me acompaña que voy para tal parte. El pastor Uber de Belén
él tiene un hermano de por allá, una finquita. Y él va a ir para una parte y él lo llama, hermano, vamos para tal vereda o mañana. Listo, ahí estoy. Y allá va, y él coge café por allá en esas partes. Pero él anda con él. Y él me dijo, hermano Mondragón, este es la persona con que yo me acostumbré a andar. Siempre ando con él, para arriba y para abajo. Y Dios quiera que algún día él no me deje, porque me siento acompañado y me siento seguro. Y entonces mire, iglesia, que aquí vemos a Moisés con dos servidores, ¿cierto? Con dos líderes que le apoyaban allí. Y entonces vieron a Moisés que estaba aquí, hermano, como bajando mucho la mano. Y entonces los otros tomaban ventaja. Pero entonces mire el discernimiento, iglesia. Y estos hombres entonces sentaron a Moisés allí, porque eso fue casi una batalla desde que comenzó la mañana hasta, mire que hasta cuando se puso el sol, iglesia. Eso no fue de un ratico, eso no fue de un abrir y cerrar de ojos, como cuando hoy en día ya las de nitrógeno que llegan y la lanzan y mata 50,000, 20,000, 1,000,000, ¿qué diré yo de seres humanos, iglesia? Que falta todavía esa guerra y que va a suceder. Hermanos, nosotros tenemos que estar preparados para todo eso. Y no nos debe dar miedo, sino que debemos de estar, ¿qué, hermano? Preparados, porque el que tenga miedo que compre un perro. Que compre un perro. Entonces, siervos de Dios, mire que este hombre, iglesia, tenía esos dos servidores allí y levantaban la mano de él. Y entonces el pueblo volvía y prevalecía. Entonces ya permaneció sentado, pero con las manos levantadas también con sus dos servidores allí, que eran Aarón y también Hur, iglesia. Dos servidores. Por eso cuando nosotros levantamos la mano ahorita, mire, y yo creo que ya algunos ya les estaba haciendo cosquilla el músculo en un minuto. Pues déjeme decirle que a mí me tocó levantarla en México para con mi hija, iglesia. Yo creo que ya conté de testimonio. Pero iglesia, me pasé casi una hora y a última hora tuve que recostarlas contra la cama porque ya no podía, la carne me temblaba, iglesia, llorando yo por mi hija. Siervos, pero Dios dio la victoria, aleluya. Iglesia, Dios da la victoria cuando tú físicamente y literalmente levantas las manos. Dios nos enseña que levantemos las manos. Y buscaba yo en la Biblia, iglesia, hay como 40, 30 versículos de levantar la mano. Dese usted esa tareita. Ahora cuando llegue, si quiere, o toda esta semana, y busque esos versículos para levantar las manos. ¿Por qué levantamos las manos, iglesia? Si la misma policía, manos arriba, ¿cierto? Cuando llega alguna situación, manos arriba. Y entonces a uno por toda parte, le buscan a ver si tiene uno con las manos arriba, ¿cierto? Manos arriba. Un día yo, muchacho, la embarré y entonces llegó la policía a un grill. En ese tiempo yo era mundano y llegó al grill y verdad, nos pusieron manos arriba, íbamos saliendo del grill, manos arriba. Entonces pusimos la manito así, yo era por ahí de 14, 13 años. Oigan, me dio un arrebato, iglesia, un arrebato y di la vuelta así y cogí al policía y le quité el fusil. Oiga, le quité el fusil a ese policía. Y entonces me vinieron los demás y yo con ese fusil ahí y ellos empezaron a pelear y el uno para acá y el otro. Ay, Señor, mire lo que hace uno, iglesia. Y respeto a la autoridad. ¿Ven, hermano? Nunca volví a hacer eso. Nunca lo volví y no lo volveré a hacer, iglesia. Siempre he respetado a la autoridad, iglesia. Pero mire lo que hace uno, siervo, en medio de un arrebato. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús, iglesia. La vara alzada era como la bandera izada, iglesia. Hermanos, mientras José luchaba, Moisés oraba. Era como la antena de la oración, esa vara, iglesia. Era como estar conectado con Dios, siervos. Como estar sabiendo que Moisés oraba, Señor, no permitas que caigan mis soldados, Señor. No permitan que perdamos esta batalla, Señor. Ayúdanos a pasar. Tú nos prometiste la tierra, Señor. Tú nos prometiste que pasábamos esta tierra. Y verdad, iglesia, los vencieron ¿a qué?
a todos esos hombres los vencieron. Y hasta el sol de hoy en día todavía quedan algunos de ellos, pero hay una promesa de la palabra que serán también, ¿qué, hermano? Vencidos. Porque Dios, iglesia, cuando dice una cosa, difícilmente, iglesia, se vuelve atrás. Aunque lo ha hecho, ¿cuánto lo creen? Así que la vara alzada era como la bandera izada, era como la antena de la oración. Moisés era quien apelaba a Dios en demanda de éxito y de victoria, siervos. Y la legión orante viene a ser la legión tomante, iglesia. La iglesia, el pastor invita a orar. Él hace un devocional, iglesia, invita a orar. Mientras él está, iglesia, yo estoy terminando, me comprometí con Dios, iglesia, a hacer un devocional. Y lo grabo, lo estudio y lo mando. Y ya tengo casi 1000 personas. Unos lo ven, otros tal vez por a las 3, pero a veces veo quienes lo hacen. Amén. Porque uno sabe, o cuando el chulito se pone azul, es tampoco porque la persona no lo ha leído. A veces lo hizo allí como para dar a entender que lo vio. Pero iglesia, el que lo haga, gloria a Dios. Porque he oído testimonios de personas de otros países, de algunos lugares. Y cuando fue una mujer, cuando en México estábamos nosotros, iglesia, me llamó una hermana y ella decía: el pastor Jorge, usted con su hija como está, y usted no deja el devocional, ¿no? Y usted no deja el devocional. Y entonces ella decía: pastor, hoy lloré tanto lloré hoy de saber su fidelidad. Y Dios me colocó en el corazón y no paraba de llorar. Y tuve que leer varios de sus devocionales, tuve que escucharlos, iglesia. Y eso me llenó a mí, hermano. Me llenó porque, iglesia, mire que no es en vano lo que hacen los pastores, lo que hacen los líderes, los servidores, hermano. Orar los unos por los otros, clamar, iglesia. ¿Cuántos milagros a través de una oración? Pues aquí vemos a un hombre, iglesia, que venció por medio de la oración. Dijo: yo me voy a la cima y llevaré mi vara. Pero, iglesia, mire, se fue a orar por su pueblo, por sus líderes, por su Josué, iglesia, que lo estaba ya preparando, y fue una de las primeras batallas de este hombre, que ya empezaba a suceder a Moisés, siervo de Dios, para que siguiera llevando el pueblo a la tierra prometida, porque así se cumplió, hermano. Moisés no pudo, pero ya luego sí siguió. ¿Quién, hermano? Josué. Hermano, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Pero no la debilidad de Dios por su poder, siervo, sino la debilidad de Dios por su amor. Usted lo derrite con la oración, hermano. Usted lo derrite con las manos alzadas, con la palabra leyéndola. Usted derrite, iglesia, a Dios. No importa su pecado que haya cometido, pero en medio de un quebranto, iglesia, usted a Dios lo debilita, como Jacob lo debilitó, iglesia. Y así quedó renco, porque Jacob quedó renco. Mi papá era tieso de un pie, él caminaba así, mi papá. Y yo le dije: señora, que yo nunca sea renco. Y me ha querido molestar ese tendón, iglesia, y lloro y me pongo la mano. Y un día una sierva de Dios dijo: pastor, yo vi cuando usted subía al púlpito y subía cojeando. Y yo le dije: señor, yo no quiero ser cojo, iglesia. Y no me ha dejado cojear. Y eso me duele allí, iglesia, y me duele, pero yo me pongo la mano y se pasan días que no me vuelve a doler. Amén, hermano. Sí, porque usted tiene que ser de fe y tiene que ser guerrero contra la enfermedad, contra el dolor. Pues déjeme decirle, iglesia, que este hombre quedó marcado toda la vida, y los israelitas nunca volvieron a comer de esa parte allí cuando de los animales. Y dice la Biblia todo eso, siervo. Así que, hermanos en Cristo, siervo, la debilidad de Dios no es por falta de poder, sino por exceso de amor. Por exceso de amor. Es como la debilidad de la rama cuando se dobla por la sobrecarga del fruto, iglesia, que lleva.
Usted ve esos aguacaticos grandotes hoy en día y doblan la ramita, o los mangos y doblan la rama porque hay mucho fruto, iglesia. Que usted tenga mucho fruto, siervos. La oración da fruto, la oración da poder, la oración vence, hermano. Yo tengo muchos testimonios de cómo la oración vence, siervos de Dios, y usted debe ser esa persona también. Así prevaleció Jacob con Dios, iglesia, cuando habla ya en el 32:26 de Génesis. No te dejaré si no me bendices. No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, oiga. Has vencido, le dijo el mismo Dios allí a este varón. Así que, hermanos, cuando Moisés alzaba sus manos en oración, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Pero dice que ya escondiéndose el sol, hermano, salió ya hasta el estandarte. Jehová Nichi, Jehová es bandera. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto vamos a colocar bandera cuando tengamos un testimonio de fe de que Dios haya hecho para con nosotros? Pues déjeme decirle, iglesia, que hay un hombre en la alabanza y en la adoración, llama Samuel Hernández. Samuel Hernández, iglesia. Y este hombre se sintió cansado, un hombre que venía desde niño con la palabra de Dios. Se sintió cansado y tenía 20 años, iglesia, y él quería hacer otra cosa en cuanto a título de universidad o de carrera administrativa, iglesia, y resulta que se sentía cansado y una vez se sentó ya como quien dice derrotado y le dijo: Dios, me siento cansado espiritualmente, estoy cansado. Como que no quería seguir ya el evangelio, muchas cosas, iglesia, y él sintió que el Señor le habló. Le dijo: toma un lápiz, toma un lápiz. Y entonces, iglesia, escribió esta letra. Vamos a escucharla. Eso lo hizo Samuel Hernández, iglesia. Y hoy en día ese hombre, y siervos, ese hombre con esa canción, iglesia, va por todo el mundo. Por todo el mundo, y Dios se glorifica a través de una canción. Dios se glorifica a través de una letra que haga un pastor, un siervo, un hermanito de la iglesia. Y ha sido, iglesia, de tanta bendición esa canción, hermano, que yo le invito a que nos pongamos de pie. Y esa canción, iglesia, dice él mismo que le llegan tantos testimonios que una mujer empezó a cantar en el hospital esa canción, hermano, cuando levanto las manos, cuando levanto las manos. Y entonces había un niño enfermo allá en una camita y la mamá empezó a cantar y a hablar y a orar cuando el niño va levantando las dos manitos, iglesia, y levantó las dos manos y fue sano, iglesia. Y un hombre ahora con el COVID-19, iglesia, también le llegó el testimonio a él. Ya los médicos no daban nada por él y escuchó esa canción, iglesia, y también fue libre, siervo de Dios. Dios se glorifica ante todos estos demonios y todos estos espíritus, iglesia. Espíritus de Amalek, que usted hoy ya los escuchó y usted va a ser libre hoy, iglesia. Va a ser libre en el nombre de Jesús. Y vamos a levantar la mano lo que usted pueda, iglesia. Yo no lo puedo obligar, iglesia, pero hágalo con agrado, hágalo con amor, hágalo con disposición. Y vamos a cantar esta canción, iglesia, y el Señor va a ministrar allí. Amén. Pero el Señor me dijo que hiciera algo cuando el pastor termine de cantar la canción. Y es de que, iglesia, van a venir dos líderes. Aleluya. Van a venir dos líderes, diáconos de la iglesia. Dos varones, y vamos a levantar las manos del pastor y vamos a levantar las manos de la pastora. Amén, iglesia. Sí, hermano. Eso aunque no tenga es para Dios, iglesia. Es para Dios, hermano. Levanto mis Hágalo para Dios.
Así lo hizo Moisés. Aunque Iglesia, tenga 1000 problemas, hombres guerreros necesita Dios. Mujeres valientes y guerreras levanto necesita mis Dios. manos, Que no se dejen vencer de la enfermedad, que no tenga fuerzas, de la opresión, aunque no tenga de los espíritus de demonios, espíritu de pobreza, de ruina. levanto En el nombre de mis Jesús. manos, aunque tenga problemas, Aleluya. aunque tenga 1000 problemas, Aleluya. Jesús de Nazaret. cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Aleluya, aleluya. una unción que me hace cantar. Cuando levanto Hoy vas a ser mis sano, manos, libre. Declárese libre, hermana. comienzo a sentir Hermano, usted que vino con esa pesadez, con esa dificultad el económica, fuego. esta dificultad familiar, su salud. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Aleluya. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Pídele allá al Señor, hermano. Sáname, Señor, de espíritus de opresión, espíritus que me están persiguiendo en la Aunque mente, no tenga en el cuerpo, en los órganos, en los sentidos, en las manos, en los pies. levanto Mis manos. Oh, aunque tenga 1000 problemas. ¿cuántos problemas puedes tener? Pero Él Cuando está aquí. levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Aleluya. Nuevas Milagros, fuerzas sanidades, liberaciones. Siéntete libre, hermano. Esto es posible. Él te Todo prosperará. esto es posible. Serás un gran Yo servidor. levanto Mis manos. Oh Padre Santo, Señor, espíritus de opresión se van, espíritus de maldición, espíritus de terror, de miedo, de angustia, espíritus de traición, espíritus de enfermedad, de pobreza, espíritus de persecución, de terror. Se van en el nombre de Jesús ahora mismo de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Usted ore allí por su sanidad, hermano. Ore por su sanidad en el nombre de Jesús. Ore por su sanidad. Cantémosla otra vez, iglesia, y vamos a dar el paso que tengo que cumplir, iglesia. así es. Oh poderoso Jesús, Señor. Usted, iglesia. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Aleluya. una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Fuera toda carga. Nuevas fuerzas tú me
yo levanto mis manos. Aleluya, 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 Jesús, Señor. Glorioso eres tú, Señor. Yo invito al pastor, hagámoslo por acá adelante, y su esposa. Venga, hermano, venga, hermanito, vamos a orar. Venga, el hermano José, venga, vamos a orar por ellos. Vamos, iglesia, oren por sus pastores. Oren, iglesia. Ay, Dios, hay que mantenerlos protegidos y cubiertos, iglesia. Ay, Dios, hay que ayudarles a veces a levantar las manos, iglesia. Ellos quieren lo mejor para el pueblo, para la iglesia y para todos nosotros, siervos. Pero a veces necesitan de que ayudemos a levantar las manos, iglesia. Amén, hermano. Moisés y sus dos servidores ayudaron a levantar las manos. A ellos, iglesia. Ven, pastor, acá. Venga, en el nombre de Jesús, yo voy a orar. La pastora, el pastor, iglesia. En el nombre de Jesús. Te alabamos, te glorificamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Las victorias se ganan, hermano, orando y con las manos levantadas, iglesia. Vamos a orar, iglesia, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Oh, poderoso eres tú, Señor. Poderoso eres tú para con tus dos siervos, mi Padre amado, Señor. Oh, mi Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, tú eres una bendición para ellos, mi Padre amado, Señor. En medio, poderoso Dios, de la batalla, Señor, en medio de las pruebas, de la lucha, Padre, de las victorias, poderoso Dios, Señor. Y tú les has encargado esta obra, esta iglesia, Padre, para expandirla, Padre. Oh, para correr las estacas, mi Padre amado, en el nombre de Jesús. Y hoy oramos, Señor, por las victorias que se vendrán, Padre Santo, Señor. Por las batallas, mi Padre amado, Jesús, Señor. Provéalo, Padre Santo, Señor, de tus servidores, de tus líderes, Padre. Oh, poder de Dios, de la iglesia, en el nombre de Jesús, Señor. A él y a su esposa, Señor, lo bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Lo bendecimos, Señor, en el momento, Padre Santo, Señor, cuando sus manos se pueden estar bajando, Padre. Pero tú, Señor, has colocado hoy, Señor, a tu pueblo, Señor, para que apoyen, para que ayuden, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, lo bendecimos, mi Padre amado, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor, porque hoy se colocará un estandarte, una bandera de victoria, Padre Santo, Señor. Porque ellos han dado la buena pelea, la buena batalla por esta obra, por esta iglesia, Padre Santo, Señor. Y estarán, Señor, corriendo estacas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendice a los servidores, a los líderes, a todos los que lo apoyan, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos en bendición esta su obra, su familia, Señor. Oh, poder de Dios, Señor, te alabo y te glorifico, Señor. Démosle un aplauso al Rey de Reyes, hermano, al Señor de señores. Gracias, hermano, por esa tu palabra que tú nos has dado, y que usted se haya llevado el mejor premio. Amén, hermano. Y coloque bandera, coloque estandarte. Jehová Nichi, Él es nuestra bandera. Amén, hermano. Lleve siempre la palabra de Dios. Dios le bendiga, siervo, en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso a Dios. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Él por su presencia en este lugar. Y bueno, Dios ha sido fiel. Amén. Gracias por este tiempo de oración. Los que están en casa, recuerden que somos la Iglesia Centro Evangélico Cartago. Tu casa, mi casa,
nuestra casa. Dios les bendiga. Chao, chao. Bueno, hermanos, quiero darles rápidamente. Bienvenidos a nuestro canal. Qué bien que nos estás viendo. Somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Tu casa, mi casa, nuestra casa. Aprovechando que estás aquí, suscríbete a nuestro canal y dale like a esta transmisión. Así podrás verla las veces que desees. Recuerda que tenemos transmisión de nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Además de nuestras oraciones, los martes, jueves y sábados a las 6 de la mañana y de manera presencial los sábados. Si necesitas que oremos por ti, llámanos o escríbenos al 311-7636-228. Para nosotros será una bendición acompañar tus intenciones. No olvides seguirnos en Facebook y YouTube como Centro Evangelístico Cartago. Si deseas hacer tu aporte voluntario, hazlo por transferencia a la cuenta de ahorros Colpatria 885-203-0883 a nombre de Iglesia Panamericana de Occidente.